la otra semana con Alejandro Rúa. Ahora estamos con Lucía Cámpora. Ya tiene 34 años. 33. 33, arranqué malísimo, le sumí un año a una mujer en lo peor que... Mirá cómo te lo aclaré además. Arranqué mal. Nació el 25 de diciembre de 1990, ¿perfecto? Correcto. Abogada, militante feminista, política argentina. ¿Alguna definición más te gustaría? Militante. Para vos. Desde 2019 es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Ya no. Hasta ahora, hasta... Desde 2019 hasta, sí, claro, hasta 4 años. Claro. Fue vicepresidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Desde 2023 es secretaria general de la Cámpora. Y quería arrancar con una anécdota que a mí me pareció simpática porque no la conocía. Y es que tu papá, Pedro Daniel, era militante de la JP en los años 70 y era el sobrino de Héctor Cámpora. Y dicen que los chicos de la tendencia le empezaron a decir a Héctor Cámpora el tío, porque era el tío de Pedro, digamos. Andás a ver, cuadró porque era un poco el tío de todos los militantes, pero bueno, además para mi viejo era el sobrino del tío. Y me imagino que para vos también es un orgullo el tío Cámpora. El tío Cámpora. Claro. Bueno, pues sos sobrina nieta de Héctor Cámpora, que también de ahí viene, por si algún oyente todavía no lo sabe, el nombre de la agrupación La Cámpora. La primera pregunta sería, ¿cómo empezaste a militar? ¿Por qué el peronismo? ¿Por qué la Cámpora? Bueno, yo empecé a militar en el colegio secundario, plenos gobiernos de Néstor y Cristina, ante, creo, esa primera fibra que nos toca a todos los que elegimos la militancia, que es identificar que uno convive en un mundo que tiene profundas injusticias, ya sea porque uno las padece o porque las vivencia en quien tiene al lado. Y hay una decisión, que yo creo que es el clic en el que uno decide sumarse a militar, que es no convivir pasivamente con esas injusticias, sino hacer algo para transformarlas. Y cuando además en la Casa Rosada tenías el ejemplo de Néstor y de Cristina, que veías que hacían desde el ejercicio del poder, pero incluso construyendo fuerza para tener más espalda para hacer esas transformaciones, y veías como en ese país efectivamente había más laburo, los pibes eran invitados a sumarse a militar, eran invitados a votar, la escuela se fortalecía, uno se sumaba, y es lo que a mí me pasó, al kirchnerismo, porque era el proyecto que de verdad te interpelaba y decía, che, acá hay algo que tiene que ver de verdad con combatir esas injusticias y construir un país más justo. Así que yo ahí me sumé. Y por esa definición, imagino, por ahí arrancaste militando en las villas de la ciudad. Yo arranqué militando en el colegio secundario, no en el centro de estudiantes, sino en la comisión de ese centro de estudiantes que iba a la Villa 21-24 en Barracas, y empecé a militar ahí. Después, cuando empecé la facultad, me sumé a la Cámpora en la universidad. Hace algunos años se hablaba de la Cámpora como el gran aglutinador de la juventud. De hecho, bueno, por lo que estás contando, sos un ejemplo de eso. Y hoy se habla mucho de los libertarios como los aglutinadores de la juventud. ¿Es una generalización un tanto exagerada o qué cambió, qué pasó, es así, no es así? Bueno, respecto a la Cámpora te diría que hoy es una organización de corte intergeneracional que sí, que nuclea a muchísimos pibes, por eso ya de paso te respondo que obviamente no todos los pibes son libertarios, aunque hay algo ahí, así que la Cámpora es una organización que tiene desde centros de estudiantes en los colegios secundarios hasta compañeros y compañeras que quizás eran esos pibes que se habían sumado a militar durante los gobiernos de Néstor y Cristina, que hoy soy intendentes o intendentas de sus municipios y que tienen un lugar de representación dentro del peronismo que trasciende a la propia organización. Así que es una organización, si se quiere, intergeneracional y de distintos frentes también de construcción política. Bueno, ahí tiene una tarea la Cámpora, porque nació como una organización juvenil, digamos, y ya para instalarse como una organización... porque aparte de los que vos decís, los intendentes también son gente joven para ser intendente, digamos. Sí, hay algo ahí que sin duda hay como que tiene que dar un paso a la Cámpora, ¿no? En ese sin sentido. duda patea el tablero, bueno, que es lo que hizo Cristina y lo que hizo Néstor en la política, lo que hace Cristina y la Cámpora, como otras organizaciones políticas que también se formaron y se consolidaron al calor del kirchnerismo. Bueno,
también mueve un poco el piso. De hecho, estamos en tiempos en los que se cuestiona y se ataca mucho, incluso quizás dentro de sectores del peronismo, a la cámpora, y yo creo que hay algo que tiene que ver con que, bueno, la cámpora ha dado sobras muestras de que no se vende. Tuvimos hace muy poco la votación de la ley bases, por ejemplo, en el Senado, donde circuló mucho cómo se había integrado la boleta, por ejemplo, de Entre Ríos o de Corrientes, y si en lugar de encabezar los senadores que después traicionaron, que entraron por la boleta del Frente de Todos y votaron la ley bases, las segundas eran dos compañeras de la cámpora. Bueno, todos los senadores y senadoras de la cámpora y diputados y diputadas de la cámpora votaron en función de aquello que representaron cuando integraron esa boleta y votaron en contra de la ley bases. No solamente los diputados y senadores de la cámpora, por supuesto, pero quiero poner en valor porque creo que tiene que ver con lo que expresa la cámpora, ¿no? Sabes que no va a traicionar. Antes de entrar porque nombraste la ley base, se aprobó anochecito, así que vamos a entrar en la coyuntura política también. Te quería preguntar, ¿qué se siente con esa demonización de la cámpora, digamos? ¿Qué sentís vos? ¿Qué sienten tus compañeros cuando se la utiliza como mala palabra, digamos, ¿no? Como, lo de la cámpora. Lo que pasa es que es un discurso que existe en sectores de poder con mucho alcance, en los medios de comunicación, y que obviamente permea en algunos sectores de la sociedad. Pero eso contrasta mucho en la vida de cualquier militante. Esta es una escena común en los barrios en los que militamos. De hecho, hay muchos militantes que nos hemos enfrentado más de una vez a la reacción de un vecino o vecina con el cual estábamos haciendo alguna acción solidaria, y quizás en función de esa influencia que ese vecino tiene de los medios de comunicación, te dicen no pareces de la cámpora. Y vos decís, ¿cuántos militantes más? No, a vos. Y capaz la cámpora es más lo que yo estoy haciendo en tu barrio que lo que te dice Clarín. Bueno, convivimos más la con imagen eso que la realidad. Y nos da pero más... no cansa en un momento, así otra vez. Y lo que pasa es que cuando ves quienes dicen eso, te da un poco de orgullo. Por el contrario, en lugar de cansar, y uno sí, en todo caso piensa en los compañeros y compañeras que le hacen frente a eso todos los días, porque es muy cómodo desde un estudio de televisión decir las barrabasadas que dicen. En algún momento decían que teníamos armas, y nuestros compañeros se levantan todos los días a pensar qué hacen por el otro. Entonces uno piensa en los compañeros y dice, loco, qué injusto. Pero también los ves inflando el pecho de orgullo cuando ven que eso viene precisamente de los sectores de poder concentrado en este país, ¿no? Entonces, bueno, se convive con esa contradicción. Anoche, hace un rato, más o menos a la 1 de la mañana, finalmente el gobierno, después de 6 meses, logró aprobar la ley bases. ¿Qué pensás de eso? Porque es como va a ser un cambio profundo. Muchos hablan del relanzamiento del gobierno, las famosas herramientas que necesitaba, herramientas que van a hacer, entre otras cosas, va a tener problemas con el tema de reforma laboral y tantas impuestos a las ganancias. ¿Qué crees que va a pasar de ahora en adelante, ahora que el gobierno tiene la ley base? Sí, ¿te acordás cuando nos hablaban de la flexibilización laboral en los 90 que no trajo más empleo? Bueno, ahora le llaman modernización o reforma laboral. Ahora te hago, ya que estás con eso, porque mis compañeros, o sea, yo pienso más como vos, pero mis compañeros acá del programa sostienen, y si la reforma la hubiera hecho el gobierno anterior, digamos, el de Alberto Fernández, o sea, si la hubiera hecho el peronismo, ¿no hubiera sido mejor que ahora que la va a hacer los libertarios? Vos decís que hubiésemos hecho una reforma mejor. Lo que pasa es que ¿cuál es el sentido de la reforma? ¿Cuál es el sentido de la reforma si se esgrime como argumento que se tiene que hacer una reforma laboral para generar más empleo, pero en esa reforma lo que se traduce es el recorte de derechos laborales, que además ya viste en otros momentos de la historia del país que no genera más trabajo? Bueno, entonces hay algo que a priori no cierra. De hecho, con la legislación laboral que ellos mismos dicen que es tan dañina, durante el gobierno de Néstor y Cristina se crearon millones de puestos de trabajo. Entonces hay algo en el relato que intenta justificar esta reforma laboral que no cierra. Sobre todo cuando uno la mira y dice, bueno, acá lo que hay es condonación de todas las multas referidas a haber tenido trabajadores y trabajadoras no registrados, recorte del periodo de prueba. ¿A quién se le ocurre que un empleador necesita llevar el periodo de prueba de 3 meses a 1 año? ¿Quién necesita 1 año para evaluar un empleador? No existe, un empleado, no existe. Pero, para ir más a lo general de la ley bases, ayer Máximo decía en su discurso de cierre que votar a favor o en contra de esa ley no tenía que responder a las categorías oficialismo y oposición, sino a si la ley era buena o mala para la gente. Y esta es una ley que es sumamente perjudicial para las grandes mayorías y muy beneficiosa para una pequeña minoría muy rica.
Por dar un ejemplo, y los oyentes identificarán en qué sector se ubican, pero es una ley que establece un aumento del impuesto a las ganancias para 1 millón de trabajadores, es decir, 1 millón de trabajadores pasan a pagar más impuestos para que los 100.000 más ricos que pagan impuestos a los bienes personales paguen menos. Entonces, este gobierno que hizo campaña diciendo que se iba a cortar un brazo antes de subir los impuestos, hizo una trampa, porque le bajó los impuestos a los ricos y se los subió a los trabajadores. Hablábamos también de los derechos laborales, se recorta el monotributo social, hay una serie de cuestiones que ya mañana nos van a afectar. Y que, como decía Máximo ayer, la oposición tendrá que pensar cómo, de cara a 2025, construye una alternativa para volver a restituir estos derechos laborales. Ahora, sí, esos son los plazos de los periodos de los 4 años de mandato. Pero esta ley también tiene el aspecto para nosotros más grave, que es el RIGI, que es el régimen para las grandes inversiones, régimen de incentivos, que en verdad son regalos, que dura 30 años. Que dura 30 años y que además pone cualquier judicialización en tribunales extranjeros. Sí. Entonces, acá hay un gran problema, porque esto excede los 4 años del gobierno de Milei. Es una cadena para el futuro de los argentinos. Es la parte B de la deuda que nos dejó Mauricio Macri. Yo lo comparaba un poquito con la ley Drommi, ¿no? Que duró, o sea, hoy tenemos que soportar un montón de cosas, de los regímenes de privatizaciones que arrancaron ahí con la ley Drommi, digamos. O sea, pensemos 30 años. ¿Por qué estamos asumiendo como argentinos una cadena que va a durar 30 años? Bueno, me parece que esto que decía Máximo ayer es muy importante. Acá no se trata de votarla por si sos oficialista o de votarla en contra por si sos oposición, sino si es buena o mala para el pueblo argentino. Y es muy mala. Y el RIGI es muy grave. ¿Y qué opinas de los peronistas que votaron? Que se habló de traición, se habló, ¿no? Estamos hablando de Scioli, de Camau Espínola en el Senado. ¿Está esa discusión en el peronismo, digamos? Yo creo que no fueron leales, no a la doctrina, no a la identidad, sino a la gente que los votó. Porque hay muchos de ellos que entraron por una boleta que tenía una identidad, unas propuestas, y hoy votaron otra cosa. Y votaron otra cosa en función de discursos que además son muy mentirosos, porque no es cierto que podés salvar una provincia mientras se hunde el país. Y que además ni siquiera es que, digamos, están salvando provincias, no están consiguiendo cargos en empresas para su pequeño círculo político, están algunos consiguiendo embajadas, digamos. Bueno, la verdad es que por eso yo quiero poner en valor a los que se mantuvieron leales, de nuevo, no a una doctrina que para nosotros es muy importante, no a un sello en una boleta, sino a la gente que los votó. Porque yo creo que en tiempos, además, en los que hay mucha insatisfacción para con la propia política, porque hemos atravesado de varios años de falta de respuestas a nuestros problemas, que daña mucho todavía y más a la política la contradicción entre lo que se dijo y lo que se hace. Entonces, eso para mí, bueno, esos por lo menos que se autoperciben solos peronistas, creo que deberían revisar a quién representan. Y para terminar con el tema ley bases, quería saber qué opinabas de lo que fue la represión cuando se discutió en el Senado, Patricia Bullrich, el tema del intento de golpe de Estado, acusar, todavía hay 5 detenidos. Correcto, tremendo, gravísimo. Gravísimo, porque me parece que hay una búsqueda de amedrentamiento que además a mí me da bronca y vergüenza que se hagan los guapos con las fuerzas de seguridad, con manifestantes, mientras tenemos problemas gravísimos de seguridad en nuestro país. Y yo me pregunto por qué hay cientos y cientos de efectivos de las fuerzas de seguridad cuidando un cordón en el marco de una movilización, persiguiendo gente que fue a manifestarse, mientras tenemos los problemas de seguridad que tenemos en los barrios de nuestro país, y ni hablar de problemas más graves de distinto tipo, ¿no? Así que la verdad es que para mí vergonzoso, y lo repudio plenamente, y bueno, seguimos exigiendo la libertad de los que siguen presos. El miércoles empezó el juicio por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, que hablábamos con Manu Pol, que fueron 660 y pico de días desde el atentado hasta que empezó el juicio, en donde casi no se habló del tema, y empezó hablando Fernando Sabat Montiel, impresionó mucho o sea, pareciera que impresionó más Fernando Sabat Montiel diciendo yo la quería matar a Cristina que la imagen de él apuntándole con el revólver en la cabeza. Mi pregunta es,
Digo, es algo muy grave que quisieron matar a la vicepresidenta de la Nación y pareciera que no tomamos la magnitud del hecho, digamos, de lo que estamos discutiendo. O sea, yo podría poner que en campaña no fue un tema de campaña, no de campaña, sino de discusión política. O sea. No, es gravísimo, es un silencio además que aturde, porque la verdad es que tendría que haber sido tapa de todos los medios de comunicación toda esta semana y todos los meses anteriores también. La verdad es que estamos ante un juicio que va a juzgar, es uno de los juicios por el atentado a Cristina, es el que juzga a los autores materiales, eso que ya vimos en las imágenes, ¿no? Lo que ya se sabe. Y lo terrible en relación a este juicio es lo que no está, es lo que no se está juzgando, es lo que no se está investigando, que es la trama que involucra, que vincula a los autores materiales con un entramado que tiene raíces en algunos espacios políticos y que tiene un financiamiento. Nosotros no estamos diciendo acá se dio una orden directa para ayer, pero hay un montón de elementos que por lo menos la justicia tiene que investigar, y hay muchos de ellos que llaman mucho la atención. Sabag Montiel gatilló en la cabeza de Cristina, entregó el teléfono cuando fue detenido y al día siguiente el teléfono ya en manos de la jueza Capuchetti se había borrado. Sí. Tenemos testigos... Sí, bueno, hoy dimos la noticia que nombraron al señor que borró toda esa información, lo nombraron el Ministerio de Seguridad. Ese es el perito que borra los teléfonos de Milman y de sus secretarias en la ONG de Patricia Bullrich. Milman es un mano derecha de Patricia Bullrich, del PRO, diputado, que afirmó en un bar, y lo escucharon testigos, él dijo que no había estado en ese bar, después se vio en las cámaras que sí, que cuando la maten él iba a estar camino a la costa. El testigo denuncia esta situación, la jueza tarda en llamarlo a declarar a Milman, y cuando lo llama y le pide los teléfonos, los habían borrado. Los había borrado un perito que después fue, primero, el perito informático del PRO, de Juntos por el Cambio, en las elecciones, esto lo había encontrado Juan Grabois, recuerdo que lo publicó, y que ahora fue designado en el Ministerio de Seguridad. Sí. Por Patricia Bullrich. Estas son las cosas que nosotros decimos, che, nadie de la justicia va a poner la lupa acá. Entonces, el juicio que se está desarrollando le tenemos que prestar atención, pero también tenemos que decir que llama mucho la atención lo que falta. Y que la verdad es que si 1 año y medio de causa por un intento de asesinato a la vicepresidenta, los avances fueron tan pocos, bueno, primero que uno pierde la expectativa o la confianza en el Poder Judicial, y segundo que se pregunta qué le queda a un ciudadano de a pie si no hay justicia para un intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación. ¿Escuchaste la caracterización que hace Sabag Montiel de Cristina? Digamos, dices una chorra, o sea, ¿por qué lo hiciste? Y obvio, dice... no esta palabra, pero casi que dice, obvio, es una chorra, es esto, es lo otro, la justicia no funcionó, lo tuve que hacer yo. ¿Qué pensás de esa caracterización de una parte de la sociedad importante? Digamos, Sabag Montiel es como un exponente de una parte, de un discurso de odio, podríamos decir, pero bueno, que su caracterización es esa, cuando seguramente la tuya debe ser todo lo contrario. Yo creo que sobre la declaración... Primero esto que vos decís, y creo que hay que hacerse cargo de que los discursos de odio tienen consecuencias, no son gratuitos. El intento de asesinato a Cristina se da después de años de tapas de revistas violentándola a Cristina, de discursos de odio que para mí además apuntan a borrar de humanidad a las personas para después facilitar este tipo de actos de violencia. Antes del atentado a Cristina estuvieron las movilizaciones con bolsas mortuorias y con guillotinas. Nadie se escandalizaba por eso. Nosotros decíamos, che, los discursos de odio son peligrosos, y allí iban los dirigentes en ese momento de la oposición a sacarse fotos con los referentes de estos espacios de Revolución Federal, de esos espacios que además eran financiados. ¿Por qué prenden, no? Que además eran financiados, y ahora voy a esto que decís, pero esto lo quiero decir, por grupos económicos vinculados al PRO, ¿no? Hay una línea de la investigación que es cómo el financiamiento del grupo Caputo va a parar a Revolución Federal, que es esa organización que después iba con guillotinas a la Plaza de Mayo. ¿Y por qué prenden? Bueno, primero no hay que desconocer que están fuertemente alimentados. Primero eso hay que decirlo, porque si no parece que es espontáneo. Y segundo, también yo creo que la violencia en términos generales contra la política prende cuando... la política no terminó de dar soluciones concretas, y ante la frustración, bueno, yo creo que la gente se enoja, pero me parece que acá hubo
un enojo dirigido y conducido desde los medios de comunicación. La verdad es que a veces pienso cómo desde los feminismos nos fue, no fácil porque costó mucho, pero se terminó de aceptar en la sociedad que el machismo cotidiano es lo que genera las bases para que después existan los femicidios. Cómo nos cuesta tanto como sociedad aceptar que los discursos de odio son los que generan este tipo de hechos de violencia. Digamos. Sí. Estas discusiones hablábamos de la caracterización que puede hacer Sara Montiel contra la que podés hacer vos, digamos, que pasa en las familias, digamos, pasa en todos lados. El otro día entrevistamos a Beluto y él decía que había un par de abelutos peronistas y que en los asados se armaban las peleas entre los abelutos, como Pablo Beluto y los abelutos. Pero en tu familia, ahí no hay un cámpora gorila. Un cámpora gorila, no sé, yo no conozco, pero después en el amplio abanico de mi familia, sí, claro, hay de todo. Sí. ¿Y cómo se transita? Debe haber, cámporas, pero yo lo que quiero decir es que no lo conozco. Mi viejo falleció hace algunos años y bueno, ahí ya no tengo tanto vínculo con el resto de la familia, pero por supuesto que no los conozco a todos, alguno habrá. Porque ¿cómo vivís eso? ¿Cómo se vive eso, digamos? Porque eso, en general, digo, pues nos pasa a todos, digamos. O sea, ¿cómo se sale de eso? ¿Cómo podemos salir de la grieta? ¿O hay que salir, no hay que salir? ¿Está bien? Mira, no sé. El discurso de la grieta existió siempre, desde que el peronismo, sobre todo, existió en este país como un actor y un movimiento que transformó la realidad y que por ampliar derechos redujo privilegios, y eso generó un odio que a su vez desde los sectores dominantes alimentó ese discurso de la grieta. Pero vuelvo a lo que pensábamos antes, yo creo que esos discursos permean más cuando la insatisfacción está sobre todo generada más desde la realidad económica. Y nosotros atravesamos, estos discursos existían durante los gobiernos de Néstor y Cristina, pero me parece que la sociedad cargaba con expectativas más altas porque día a día iba mejorando su calidad de vida, entonces quizás lo que faltaba era un poquito, acá, allá, faltaba, pero digamos, había un camino hacia adelante. Después tuvimos 4 años con el gobierno de Mauricio Macri, que fue de mucho dolor, que aumentó la pobreza, que aumentó el desempleo, y 4 años con un gobierno al frente de todos que asumió generando nosotros, haciéndonos cargo todos, una gran expectativa que no pudo cumplir. Y yo creo que se acumuló una nueva frustración. Fueron 8 años de frustraciones. Así todo, yo no dejo de decir que el gobierno al frente de todos fue infinitamente mejor que lo que hubiese sido si volvía a gobernar 4 años más Mauricio Macri, pero sin duda no fue suficiente. Y yo creo que esa frustración acumulada, bueno, sí genera violencia. También quiero destacar que creo que la gente que votó a Milei lo votó con esperanza. Yo soy de las que piensan que fue más esperanza que enojo. Y para mí ahí hay algo interesante y sobre todo alarmante, porque yo creo que esto va a reconducir a una nueva frustración, porque yo no creo que pueda cumplir con lo que le prometió a la sociedad en términos de resultados. Sí, quizás los medios que adelantó que iba a usar los está usando. Y creo que desde la militancia, desde la organización política y desde el movimiento nacional vamos a tener que ser muy inteligentes en pensar cómo construimos una alternativa para que aquellos que se frustren con Milei o que se decepcionen para con Milei, se decepcionen para con Milei, pero no para con la política en su conjunto, porque una alternativa tenemos que construir. ¿Cómo ves ahí al peronismo para el futuro? Bueno, ya dijiste lo que pensás de Milei. El peronismo, ¿cómo se sitúa frente a eso? Está con muchas discusiones, está bien tenerlas, venimos de una derrota y hay que pensarla y hay que entenderla, y sobre todo hay que entenderla para construir algo mejor. Hay que construir una alternativa. Nosotros no podemos ser una fuerza política solamente de resistencia, tenemos que ser una fuerza política de construcción, porque además el peronismo tiene vocación de gobernar y de transformar. Bueno, para eso hay que construir aquellas propuestas con las que podamos interpelar a nuestro pueblo, con las que podamos representar sus anhelos y demostrar que hay una alternativa, que esta no es la única alternativa, que así como hubo 12 años en los que tuvimos un gobierno muchísimo mejor, que de verdad transformó para mejor la vida de los argentinos y argentinas, bueno, tenemos que poder construir de nuevo un proyecto político, un gobierno que permita eso. Yo creo que tenemos una enorme
si se quiere, no sé si ventaja es la palabra, pero bueno, la tenemos a Cristina, que sigue representando en el corazón de nuestro pueblo, no solo un buen recuerdo, sino una esperanza. Y bueno... Claro, el tema es que para generar una esperanza para adelante, no vamos a estar todo el tiempo hablando del pasado, digamos. Por supuesto, por Entonces, eso creo que hay que hablar de construcción. Claro. Y no solamente de resistencia, ni solamente de rememorar lo que fue, sino de pensar cómo también se pone en valor eso para construir nuevas propuestas, que la identidad, bueno, y la doctrina sigue siendo la de nuestro movimiento, pero por supuesto que hay que pensar cómo nosotros interpelamos las nuevas demandas. Antes hablábamos de la casa propia y quizás hoy hay que pensar en cómo garantizamos el acceso a un alquiler y después de eso volver a poder pensar en la casa propia, en un país que tiene más la extensión suficiente para que los argentinos puedan pensar en tener un techo para vivir. Tenemos que pensar, como hablábamos hace un rato, en el mundo del trabajo. Bueno, ¿cómo hacemos para que las tecnologías no reduzcan la cantidad de puestos de trabajo excluyendo al hombre en función de la tecnología, sino generan más puestos de trabajo y más inclusión? ¿Cómo hacemos para que la educación vuelva a ser un espacio que no solamente defiende lo bueno que tenga, sino que es mejor? ¿Cómo la escuela vuelve a ser cada vez más un espacio de pertenencia y contención para los pibes y también un lugar en el que piensan en aquello que quieren hacer cuando terminen la escuela? Bueno. Y por último, porque por una cuestión de tiempo, a 50 años de la muerte del general Juan Domingo Perón, ¿cómo ves el futuro de la Cámpora? Vos sos la secretaria de la Cámpora. ¿Cómo ves el futuro de la Cámpora dentro del peronismo, digamos? Bueno, ya que dijiste que tenemos poco tiempo, te lo respondo cortito y con algo que hablamos hace un rato. Dijimos que fue una organización política que primero se integró con un corte de juventud y que es una organización intergeneracional y que tiene compañeros y compañeras formados al calor del peronismo y también de esas banderas que Néstor y Cristina volvieron a levantar, que hoy son intendentas, votados por su pueblo, que pueden y deben asumir la representación de mucho más que los compañeros de la organización. Y cuando hablo de la Cámpora, hablo de muchas otras organizaciones políticas con una identidad muy parecida, no lo quiero acotar. Así que yo creo que sí, que hay futuro. Y sobre todo, de nuevo, cuando vemos lo mismo en las votaciones recientes en el Congreso, que hay mucha militancia con lugares de representación que no tradiciona. Yo creo que eso tiene proyección. Y Néstor decía, y te cierro con esto, cuando pensaban cómo construir o cuáles eran los lineamientos para construir la organización política que después fue la Cámpora, dijo, hay que tener uno nuestro en cada pueblo que no se venda para poder construir, aunque perdamos una elección. Bueno, yo creo que ese piso está y que tiene mucho futuro. Y, perdón, para cerrar, y todo esto enmarcado dentro del peronismo, de la unidad del peronismo y de todos los sectores del peronismo. Sí, yo creo que hay que hablar además de la unidad, no solo entre los dirigentes, sino la unidad con el pueblo, que creo que es algo que en función muchas veces de una foto de unidad de los dirigentes vació de contenido y eso nos hizo perder la unidad con la gente. Creo que algo de eso nos pasó durante el gobierno al Frente de Todos. Y la unidad entre la palabra y la acción, porque no se puede decir todo el tiempo una cosa y después a la hora de la acción titubear y volver para atrás. Lucía Cámpora, muchísimas gracias por haber venido a Pasos Perdidos. Muchas gracias.